Estamos en la capital de Querétaro. Caminaremos por sus muy bonitas calles. Vamos a probar cosas muy de aquí. También vamos a visitar los lugares que hay que visitar. Pero también descubriremos una historia que tiene esta ciudad y que pocos cuentan. Es una hermosa ciudad colonial, pero también un sitio decisivo en la historia de México. Una ciudad donde se puede beber muy buena cerveza y también donde nació la constitución más avanzada del mundo. Es un lugar muy tranquilo, pero con historias que hasta ahora siguen haciendo ruido. Vengan, vamos a patiperrear por la ciudad de Querétaro. Y arrancamos con este sitio, un ícono de la ciudad, el Acueducto de Querétaro. Con la finalidad de traer agua potable a la ciudad, el emblema de Querétaro arrancó su construcción hacia el año 1726 por orden de Juan Antonio de Urrutia y Arana, un noble de origen español que habitó en esta ciudad. Mide más de 20 metros de alto y tiene una longitud de 1300 metros. Este acueducto tiene su leyenda, ¿cómo de que no, Se dice que el marqués se enamoró de una monja capuchina llamada Sor Marcela, pero dados los votos religiosos de ella y que el marqués estaba casado, su amor era imposible, por lo que la monja le pidió que el amor mejor se le mostrara de manera simbólica, realizando una obra útil para la ciudad que fue precisamente el acueducto. Y sí, el acueducto suele llevarse una gran parte de las fotos cuando uno viene a Querétaro, pero espérense, apenas es la entrada al video y estamos dando los primeros pasos por la ciudad. Teniendo de fondo a la hermosa fuente de Neptuno, que es típica del centro de Querétaro, que data de los últimos años de la colonia, yo me pregunto, a todo eso, ¿qué significa la palabra Querétaro? Pues fíjense que hay varias versiones sobre su origen. La versión más aceptada es que provienen del purépecha Querétaro o Queréndaru, que significa lugar de piedras grandes o peñascos. Otro origen prehispánico sería en otomí, Damaxey, que significa el gran juego de pelota. Este juego prehispánico relacionado con el origen de un sitio me recuerda a la ciudad platera de Taxco, Guerrero, localidad a la que fuimos hace ya unos meses y de cuya visita hicimos 2 videos que les dejaré en la caja de descripción por si gustan saber más de esta ciudad, que fue el epicentro del comercio de plata y de la economía mundial hace ya siglos. Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo. Yo ya me di mis gustitos. ¡Vámonos! Yo a eso le llamo sacarle brío a la duela, La ciudad mexicana de La Plata. Un dinerito que se iba directamente a la caja del rey. Como decía mamá Nacha, mucha plática no emborracha. El hombre más rico de la Nueva España decide bajar el sueldo de los mineros a la mitad. En 2011, Querétaro fue elegida como la palabra más bonita del idioma español por un concurso organizado por el Instituto Cervantes. Fue elegida la palabra más bonita del idioma español, entre otras 33,000 palabras. Fue la palabra Querétaro propuesta por el actor Gael García Bernal. Querétaro de Arteaga fue el nombre oficial del estado desde 1867, en homenaje al general liberal José María Arteaga, quien fue gobernador de la entidad, pero en 2008 el Congreso local lo dejó en Querétaro a secas. Santiago de Querétaro es, en cambio, el nombre de la capital, y es aquí en este sitio donde nace este nombre. Estamos ahora en otro sitio muy importante de Querétaro que se dice que es aquí donde nació la ciudad, el sitio fundacional de Santiago de Querétaro, el santuario y convento de la Santísima Cruz de los Milagros. Estamos enfrente del Templo de la Cruz de los Milagros, en lo que era conocido como el Cerro del Sangremal, o todavía es conocido, sitio de demasiada historia desde fundación de Querétaro tal cual. Resulta que en este cerro, en el Cerro del Sangremal, era un sitio donde se peleó una batalla entre los chichimecas y, bueno, invasores. Pero resulta que la batalla no se llevó a cabo, o bueno, hubo un mediador que fue el apóstol Santiago, que se apareció, según cuenta la leyenda, en el cielo, junto con una cruz. Entonces por eso aquí el templo se le puso el nombre de la Santa Cruz de los Milagros, y todo el estado y el municipio capital se le conoce como Santiago de Querétaro, todo dedicado al apóstol Santiago. Es súper interesante y se supone está la cruz adentro, ¿no? Exactamente. Bueno, la cruz referenciada, igual en piedra picada, está en la parte superior del templo, en la nave central. La fundación de la ciudad está fechada el
el 25 de julio de 1531. El ex convento de la Santa Cruz de los Milagros fue el primer colegio de misioneros de toda América. Originalmente aquí había una ermita, pero en 1735 se construyó el edificio que vemos aquí atrás y que sigue hasta hoy. Y sigue siendo un convento también. El convento está abierto al público. Dentro se puede apreciar, por ejemplo, en el llamado patio de aguas, el último arco del acueducto, el número 74. Aquí descargaba el agua. Se puede ver también un árbol perteneciente al género de las mimosas, que da espinas con forma de cruz. Frente al convento está la Plaza de los Fundadores, que rinde homenaje a los 4 fundadores de la ciudad. Detrás de las tranquilas calles del centro de Querétaro, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO desde el 7 de diciembre de 1996, sucedieron cosas que terminaron cambiando la historia de México. Estamos ahora en un lugar clave de la historia mexicana, el Cerro de las Campanas, porque en este sitio, en 1867, se dio el triple fusilamiento que puso un fin definitivo a la segunda intervención francesa en México. En el sitio donde se fusiló a Maximiliano de Habsburgo, Miguel Miramón y Tomás Mejía, se encuentra ahora esta capilla. Si quieren saber cómo fueron los últimos días de Maximiliano aquí en Querétaro, hicimos un video al respecto, siguiendo las huellas del destino fatal de este personaje. Video que obviamente les voy a dejar en la caja de descripción. El Cerro de las Campanas es parque nacional desde 1937, pero se han de preguntar por qué lo llaman Cerro de las Campanas si no hay ninguna campana alrededor. Pues bien, oigan, piedra normal contra piedra normal. Y piedra normal contra una piedra del cerro. Se oye más metálico, más hueco, como una campana, de donde el nombre. Querétaro es un estado clave, ya que ha sido escenario de hechos de suma importancia histórica para la historia de México. Y no solo en la segunda intervención francesa, como ya lo vimos con el Cerro de las Campanas, sino también durante la independencia y la Revolución Mexicana. El edificio que tengo atrás es uno de estos referentes. Fue la residencia de los corregidores de Querétaro, la casa de la corregidora Josefa Ortiz. Los corregidores Miguel Domínguez y Josefa Ortiz utilizaron su posición política para organizar la independencia mexicana en 1810, disfrazando las reuniones anticoloniales como veladas literarias. Hoy el sitio es Palacio de Gobierno de Querétaro y se puede entrar para conocer sus patios y murales. A unos pasos de la casa de la corregidora está el Museo de los Conspiradores, sitio que explica todos los factores, tanto internos como externos, que lograron que México se independizara de la colonia española. Este museo explica también los procesos que a la par de la independencia de México se daban en Estados Unidos, en España y en Francia, y que de cierta manera influyeron en que acabara la colonia española aquí. Estamos ante otro sitio clave de la historia nacional, el Gran Teatro de Iturbide, hoy Teatro de la República. Inaugurado el 2 de mayo de 1852 como Gran Teatro de Iturbide, aquí se elaboró y se firmó la Constitución de 1917 que rige a México hasta la actualidad, la Carta Magna más avanzada del mundo en ese momento, porque fue la primera en incluir derechos sociales, adelantándose a la Constitución alemana de Weimar y a la Revolución Rusa. Es por esto que cada
cada 5 de febrero, el presidente o presidenta de México viene a este sitio para conmemorar la promulgación de esta constitución. Y a propósito del himno nacional mexicano, la noche del 15 de septiembre de 1854 se escuchó por primera vez aquí este himno recientemente compuesto. Ese día el himno debía interpretarse en todas las ciudades de México, pero en Querétaro sucedió 2 horas antes. Aquí también fue donde se procesó a Maximiliano, Mejía y Miramón, dictándoles la pena máxima. También fue sala de cine ya en el siglo XX y se puede acceder arriba a la sala de los constituyentes. Lamentablemente hoy está cerrado, pero déjenme decirles que el lugar es bellísimo. Les voy a dejar unas fotos por ahí. Yo sí quería entrar, conocer el lugar, qué mala onda, como les dije, pues cerrado. Así que me voy a quedar con las ganas, pero será para una próxima ocasión. Haciendo este video, por cierto, me vengo enterando que Querétaro ha sido 2 veces la capital de México. Primero en 1847, cuando los poderes federales se trasladaron a esta ciudad ante la invasión gringa, y después en 1917, cuando se volvió capital provisional para facilitar los trabajos de la nueva Constitución mexicana. Otro punto importante para entender Querétaro y México es este lugar, el Panteón de los Querétanos Ilustres. Es un cementerio civil del siglo XIX donde descansan varias figuras históricas. Grandes personajes que influyeron en Querétaro, sean o no nacidos aquí, descansan en este sitio, como la corregidora Josefa Ortiz y su esposo Miguel Domínguez, quienes reposan en este mausoleo. También aquí se encuentra Juan Antonio de Urrutia y Arana, el mecenas del acueducto, entre otros. Ah, y les paso un tip. Y en la parte trasera del panteón se van a encontrar este hermoso mirador que da hacia la parte noreste de la ciudad. Y vean este panorama atrás nuestro. Igual esta postal del acueducto se ve increíble. Y claro, un centro histórico colonial no podría existir como tal sin sus leyendas. ¿Qué tal, por ejemplo, visitar una vieja casona cargada de leyendas de fantasmas? El Museo Casa de la Zacatecana es una buenísima opción, pues cuenta con una colección de objetos de la vida cotidiana del siglo XIX, expuestos en un ambiente fuera de serie. El centro de Querétaro tiene hermosas casonas y muchos templos en buen estado, lo que conforma un patrimonio de edificios de estilo barroco impresionante. Y evidentemente estos edificios están relacionados con hechos históricos de México. Este es el ex convento de capuchinas, por ejemplo, donde Maximiliano estuvo preso y de donde salió para ser fusilado en el Cerro de las Campanas. Precisamente por ser la última morada del archiduque austríaco, se encuentra aquí el Museo de la Restauración de la República, sitio clave para entender el fin del Segundo Imperio Mexicano. Se puede ver también una réplica de lo que fue la celda de Maximiliano. Aquí, en el convento de capuchinas, construcción barroca del siglo XVIII, también se encuentra el Museo de la Ciudad de Querétaro, espacio dedicado a la promoción de las artes visuales contemporáneas. Desde 1922, hace 104 años, este templo es la Catedral de Querétaro. Es el antiguo oratorio de San Felipe Neri. Un dato curioso de este sitio es que fue bendecido por el cura Miguel Hidalgo y Costilla el 19 de septiembre de 1805, 5 años antes de que diera el famoso grito en Dolores, Guanajuato. Estamos ahora en el ex convento de San Francisco de Asís, templo que fue la Catedral de Querétaro entre 1865 y 1922. El recinto
alberga también el Museo Regional de Querétaro, que da cuenta de la historia del estado y su relación con México. Como los otros templos que hemos visto, los edificios comparten el culto con actividad museística. Este es el templo y ex convento de San Agustín, y como verán, tiene un estilo barroco muy espectacular y bonito. Y en el ex convento de San Agustín se encuentra el Museo de Arte de Querétaro, con colecciones de la Academia de San Carlos y de arte contemporáneo y barroco. Como saben, no somos creyentes, Iván y yo, pero eso no nos impide para nada admirar la belleza arquitectónica de templos religiosos. Y cuando ciudades como Querétaro cuentan con un gran patrimonio arquitectónico religioso, vale mucho la pena recorrer estos sitios. Para la gente que quisiera venir a visitar Querétaro, ¿qué les aconsejas? Primera, que traigan siempre sombrilla, demasiada agua. Ahí estoy yo. Demasiada agua y con muchas ganas de conocer. O sea, tal cual Querétaro es de mucha visualización. Cualquier detalle a la vuelta de la esquina lo encuentras en Querétaro. Querétaro lo recibe con los brazos abiertos, que por favor también sean respetuosos con el hogar, con los queretanos que por aquí viven, por el tema de demasiadas visitas y que lo disfruten demasiado. Quien viva en Querétaro o haya visitado Querétaro no me dirá que no. Un sonido que caracteriza mucho la ciudad también cada cierto tiempo es el ruido de la locomotora que anuncia la llegada del tren. Un tren que antiguamente fue de pasajeros, pero hoy nada más es de carga. El edificio de acá al fondo es la Estación González del Ferrocarril Nacional en Querétaro. ¿Cómo fue su nombre oficial? Ubicada en el histórico barrio de La Otra Banda. Fue inaugurada en octubre de 1904, funcionando casi un siglo, hasta que a fines de los años 90 se privatizaron los trenes y cerró el servicio de pasajeros en todo el país. Hoy es centro cultural. Las antiguas estaciones de tren, que hubo cientos en todo el país de norte a sur, tras la privatización de los trenes en México, tuvieron 3 destinos diferentes. O más bien 4. Uno, pues de plano se destruyeron por completo y ahorita hay unos espacios o unos edificios diferentes totalmente. 2 se están dejando en abandono, están muriendo lentamente. 3 se convirtieron en museos ferrocarrileros de lo que fueron trenes de pasajeros o en centros culturales, como es el caso de esta antigua estación. Ahora, con el rescate de los trenes de pasajeros que hay en México, sería muy bueno que vuelvan a utilizar las estaciones viejas. Claro, las que urbanísticamente puedan ayudar, pues sé que muchas ya resultarán muy chicas para estos tiempos modernos, ya que fueron construidas hace más de un siglo. Pero sería bueno que al menos integraran a aquellas que queden cerca de un nuevo proyecto ferroviario, para darles un cierto homenaje a lo que fueron. A esta estación llegaba o salía el Constitucionalista, tren que salía o llegaba de la estación Buenavista en Ciudad de México. Por aquí también pasaba en ocasiones el Regiomontano, el tren que salía de la Ciudad de México y se iba hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas, la frontera con Estados Unidos. ¿Alguien que ve este video conoció esta estación en sus buenos años, ya siendo para tomar un tren o bajando de él? Los leo en los comentarios. Para deleite de México entero, de los amantes de los trenes, del ambiente, regresa nuevamente a México el tren de pasajeros. Y en la línea que va a correr nuevamente de Ciudad de México a Querétaro, la estación que se va a llamar La Corregidora va a estar aquí en lo que es el antiguo patio ferroviario.
La Corregidora no será la estación principal de Querétaro, sino la estación previa al llegar a ella, Querétaro Central. Se ubicará en el municipio contiguo de El Marqués, hacia el noreste de la ciudad. Se decidió poner aquí la estación principal porque hacia esa parte de los suburbios queretanos es donde se está extendiendo la ciudad. La estación Corregidora dará a la calle de Estío, la cual une con el centro de Querétaro. La nueva estación de pasajeros estará a unos pasos de la antigua estación de pasajeros, que según leí por ahí, aunque no tengo el dato confirmado, se le integrará de cierta manera a la nueva estación, pero no sé cómo o si sea cierto en verdad. Si alguien sabe, dígamelo en los comentarios. Para septiembre de 2027 está pensado que se inaugure esta nueva línea de pasajeros. ¿Le pondrán al tren el Constitucionalista nuevamente? Pues ya veremos. Pregunta capciosa, ¿de qué están hechos los pedos? Esta chela es a salud de Iván. Las gorditas están riquísimas. Querétaro no solo es su patrimonio, su historia y su arquitectura, tiene su lado más cotidiano del día a día. Y lo veremos en el próximo video. Por allá los espero.